Psicología en Familia, con la doctora Luz Marina Locarno. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema que muchos oyentes me han pedido tocar, ¿sí? Que están muy preocupados con este tema de que las parejas se separan y vuelven a rehacer su vida con una nueva pareja, ¿sí? Y bueno, cuando ya definitivamente se acabó el matrimonio y los cónyuges que se han separado toman la decisión de nuevamente darse la oportunidad con una nueva pareja, surgen los retos, ¿verdad? Los retos de la crianza, los retos asociados a que viene una persona diferente a acompañarnos en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? O esta persona también trae los hijos de él, ¿sí? Entonces él trae los suyos, yo tengo los míos, entonces son los tuyos, los míos y también los de nosotros, porque de pronto esta nueva pareja, ¿sí?, también decide nuevamente tener hijos. Entonces son los tuyos, los míos y los de nosotros. Cosa bastante complicada. Pero todavía no me voy a meter hasta por allá. Hoy voy a compartir con ustedes, voy a responder las preguntas de muchos oyentes de cómo ser un buen padrastro. Imagínate, ¿cómo ser un buen padrastro? ¿Cuál es el papel del padrastro en la vida de los hijastros? Porque esto genera muchos inconvenientes cuando el padrastro quiere suplir la figura del padre que todavía existe, que está vivo. Porque una cosa es que el papá no esté, ¿verdad? Porque falleció, por ejemplo. Pero resulta que el papá sí está vivo. Y el papá de estos niños sí se ve con ellos. Y el papá de estos niños responde económicamente. Pero pongamos, no responde económicamente, pero ellos siguen teniendo un papá. Y entonces esta nueva persona, este varón, quiere convertirse en la figura paterna, o cree que debe hacerlo, o desea hacerlo, pero resulta que comete muchos errores y esta nueva relación se vuelve también un verdadero infierno. Entonces, quiero darle un par de recomendaciones o una guía de cómo ser, ¿sí?, cuál es el papel de un padrastro. Para muchos, ser un buen padrastro puede ser un verdadero dolor de cabeza, ya que nadie le enseña a ser un buen padre de hijos. Imagínense, si es difícil que sean buenos papás de los hijos propios, de los hijos biológicos, imagínate, Osma, lo difícil que debe ser luego ser buen padrastro, ¿sí? Entonces, si aún no te han enseñado, aún no conoces cómo ser buen padre de los hijos propios, pues mucho menos vas a saber cómo ser buen padre de los hijos prestados. Querámoslos o no, ser padrastro significa convertirse en el padre de los hijos que no son tuyos, y cuidarlos como si fueran propios. Por eso, muchos de nosotros queremos ser un buen elemento en este rol de ser un buen padrastro. Digamos las cosas como son. Padrastro es una palabra que no suena bien. Así como en los cuentos infantiles la palabra madrastra era sinónimo de ¿qué? De bruja, ¿cierto? Aquí la palabra padrastro para muchos no suena bien. En el cine, en la televisión, se usa esta palabra padrastro, madrastra con mucha frecuencia para describir un personaje que no tiene nada de bueno, que es malo, ¿sí? Incluso la definición de la palabra tiene una connotación negativa de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Padrastro, ¿verdad? Del latín patraster, que significa, ¿sí? Es un adjetivo despectivo para referirse a un padre. Entonces fíjense que ya de entrada la palabra no tiene buena connotación. Significa marido de la madre respecto de los hijos habidos antes de ella, antes por ella. Y también tiene una connotación, según el latín, la palabra patraster
de donde viene la palabra padrastro, que significa, adivina, mal padre. Imagínate, entonces comenzamos mal con esa palabra. De pronto habría que replantear el nombre, ¿verdad? No decir padrastro, sino otra cosa. Vamos a ver qué se nos ocurre. En lo personal, bueno, es importante ser recordado. Muchos padrastros no quisieran ser más recordados como un mal padre. Entonces, vamos a darle una serie de recomendaciones para que usted pueda ser un buen padrastro. El padrastro es una figura masculina relevante para niños y adolescentes, ya que probablemente estará en contacto con este niño o adolescente durante más tiempo, paradójicamente, que el padre biológico. Qué cosa fregada, ¿verdad? Muy fregada, ¿sí? Porque muchas veces el padrastro comparte más tiempo con estos niños y estos adolescentes que el propio padre biológico de estos niños y estos adolescentes. Por lo que es relevante para los niños que esta relación con esta nueva persona en la vida de la mamá y en la vida de ellos sea una persona amorosa y respetuosa. Pero yo sí tengo que decir que desde mi experiencia profesional en consulta sigue siendo una figura aún negativa. Sí, claro, yo puedo también contar casos donde este señor, este padrastro, no debería llamarse papá, porque termina siendo una figura mucho más constructiva, ¿sí? Y una figura más positiva en la vida de sus hijastros que el propio padre biológico. Pero ese no es la regla general, esa es la excepción de la regla. Y uno a veces no se pregunta, pero si una persona se mete a vivir escoge una pareja que ya trae hijos de otra relación y sabe que tiene hijos de otra relación, lo sabía durante el noviazgo y aún así acepta a vivir con esta persona en compañía de sus hijos de la anterior relación, ¿por qué tanta mezquindad? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta discriminación? Si tú te has metido con una mujer o con un hombre que trae hijos de una relación anterior, tienes que entender que así como amas a este hombre o a esta mujer, tienes que amar también a esos niños porque son parte de él y son parte de ella, son parte de su historia. Y si tú no estás dispuesto a eso o dispuesta, no debes elegir una pareja que traiga hijos de una relación anterior. Porque a veces es hasta malévolo el trato que esos niños y adolescentes reciben de esta tercera persona. ¿Sí? Complicado, bastante complicado, sí. Cuando ella trae hijos o cuando él es el que trae hijos, como esta madrastra se porta muy mal o este señor padrastro se porta muy mal con los hijos ajenos. Así es. Entonces vamos a hablar un par de recomendaciones. Bueno, las recomendaciones que les voy a dar no digan, la primera es la más importante y la última esa ya no es tan importante. No, todas son importantes y bueno, vamos a compartirlas contigo una por una, ¿sí? Recomendaciones para ser un buen padrastro. ¿Qué te parece el tema de hoy? 1. Ten paciencia. No esperes que al comienzo tu hijastro te responda con afecto. Muchas veces este niño o adolescente, este hijastro, ha vivido situaciones emocionales muy complejas, muy difíciles relacionadas con su padre biológico o con la relación que su padre biológico y su mamá tenían. Y esto hace que ese niño traiga muchas carencias y muchos traumas de esa relación de los papás. Entonces, no esperes que este hijastro te reciba con los brazos abiertos, que esté muy feliz porque tú has llegado a la vida de su mamá. No, lo más probable es que al comienzo, sobre todo si es adolescente, te rechace. Pero tú, que eres un adulto, tienes que comprender esos cambios psicológicos del niño o del adolescente. Tú no te puedes poner a la par con el adolescente. Tú no te puedes poner a la par con el niño. Ya de rechazarlos o hacerle los mismos desplantes que él te está haciendo, porque recuerda que tú eres el adulto y fuiste tú el que llegó a la vida del niño,
¿sí? De ese adolescente. Entraste a la vida de ellos. Eres tú quien tiene que adaptarse y tiene que buscar las maneras de llegarle a ese niño o a ese adolescente. Tal vez la madre de este niño adolescente estuvo mucho tiempo sola y tu presencia puede provocar o puede evocar malos recuerdos. Sobre todo estas señoras que andan por ahí buscando el amor desesperadamente y ya no le han puesto un padrastro al niño, sino 2, 3 y quién sabe cuántos más. Entonces cada vez que se enamoran, llevan a vivir a esta nueva pareja a su casa y este niño de pronto ha tenido experiencias negativas también con anteriores padrastros. Entonces, por supuesto, cuando te vea, tú le vas a evocar un mal recuerdo. Para muchos niños puede ser difícil aceptar la nueva relación amorosa de la madre, sobre todo cuando son pequeños, son muy celosos con sus madres. Imagínense, a veces los niños, sobre todo los varones, son celosos con las mamás, con el mismo padre biológico. Ahora imagínate como que no va a ser celoso contigo, que eres un total extraño. Lo mejor es actuar en forma positiva y tener paciencia. Con tiempo, las cosas serán cada vez más fáciles con tu hijastro o con tus hijastros. Pero tienes que darte tiempo. Tienes que darle tiempo a estos niños. Luz Marina, ¿cuánto tiempo? Bueno, siéntate porque te voy a dar malas noticias. Generalmente de 6 meses a 1 año y a veces un poco más. ¿Sí? Para que ese tiempo es el tiempo que generalmente los niños necesitan para adaptarse a la presencia de un extraño. Y tú eres un extraño en la vida de ellos. Todavía de pronto este niño adolescente está llorando la partida de su papá. De pronto este niño o este adolescente aún tiene en su corazón la esperanza de que sus padres puedan volver. Y es posible que te culpe a ti, aunque tú no tengas nada que ver en eso, de que por tu presencia los papás no se vuelven a reconciliar. Y es posible que haya un rechazo terrible desde el comienzo. Pero tú que eres el adulto, tienes que comprender, ¿sí? Y eres tú el que debes ganar el corazón de ese niño, de ese adolescente. No tratarlo mal, no ponerte a la par, no rechazarlo, por supuesto que no. Tú le dirás que entiendo, ¿sí? Pedro, Anita, Luz Marina, Osman, entiendo, sí que estés aún extrañando a tu papá que ya no está con tu mami. Entiendo que aún en tu corazón tú esperes que ellos regresen, pero bueno, las cosas no funcionaron bien entre tus papás, pero yo no voy a ocupar el lugar de tu papá. Tienes que decírselo al niño. Yo no voy a ocupar jamás el lugar de tu papá, tú tienes tu papá, ¿sí? Pero sí quisiera que me permitieras, ¿sí? Me dieras la oportunidad de que me conozcas, ¿sí? Y te des cuenta que mi intención es venir a esta familia a hacerles bien, a acompañarles, no hacerles daño. Dame la oportunidad. Yo creería que estas palabras poco a poco amansan el corazón endurecido de un niño que ha vivido la tragedia del divorcio de sus papás. Esa es la primera recomendación. ¿Cuál? Tener paciencia. 2, no compres amor. Muchos cometen el error de comprarle todos los juguetes de moda y darle en el gusto, en todo a sus nuevos hijastros para ganárselos. Las cosas materiales nunca se transforman en amor. Tal vez logres que te acepten un poco más, pero el regalarles juguetes y dulces no harán que sientan amor o cariño por ti. Eso no quiere decir que no debas hacerles obsequios o regalos o darles un gusto de vez en cuando, pero de seguro será mucho mejor si tú le regalas buen trato, si tú le regalas afecto y si le regalas tiempo. Claro, eso es mucho mejor. Claro, yo no te estoy diciendo que no le hagas un regalo o no lo saques a pasear. Claro que puedes usar eso como una manera de llegar a tus hijastros, pero lo más importante es que te ganes su confianza y su respeto. 3, involúcrate en sus actividades. Si no te interesas por tu hijastro, él o ella tampoco querrá interesarse por ti. Ayúdalos con alguna tarea. Acompáñalos a actividades escolares o recreativas si te lo permiten, ¿verdad? O actividades de interés de tus hijastros, ¿sí? Sé un papá
alternativo, pero siempre acordándote que estos niños a lo mejor tienen su papá biológico, y que tú no puedes ocupar ese lugar. Enséñale algo que no sepa a tu hijastro o a tu hijastra y verás cómo se acordará de ti por el resto de tu vida, de su vida. Y tú también lo recordarás también por el resto de la tuya. Enséñale un deporte, enséñale de pronto un juego, enséñale un lugar hermoso, un parque, enséñale a hacer una receta de cocina, enséñale algún lugar especial, bien hermoso, ¿sí? Tantas cosas, que enséñale a tocar un instrumento, ¿sí? De acuerdo a tus habilidades, enséñale algo que sea de interés de ambos, ¿sí? De interés de ambos, acompaña. Siempre recuerda que debes acompañar. 4, no compitas jamás con su papá. Sí, no compitas. Yo veo muchos padrastros que quieren interferir en la relación del padre biológico con los hijos, con sus hijos. Entonces este padrastro dice, pero ¿por qué viene a visitarlo tanto? ¿Que por qué se lo tiene que llevar todos los domingos? ¿Por qué llama tanto? No, usted no puede involucrarse, no se puede interponer en esa relación jamás. Eso no es su menester, eso no es su función. Ya, incluso si este papá no da económicamente, no sé por qué razón, por cualquiera que sea, porque tiene o porque no quiere, ayuda económica a sus hijos, usted no tiene por qué decirle a su pareja, o sea, la mamá de sus hijastros, de que por qué deja ver, por qué permite que el papá vea a los niños si él no les da nada económicamente. Usted no puede hacer eso, porque el daño no se lo hace al papá de los niños, sino a sus hijastros. Porque independiente si el papá da dinero o no, los hijos necesitan de seguir en contacto con este papá. Si no les da plata, necesitan verlo, necesitan hablarle, necesitan compartir con él. Usted no puede interponerse en esa relación. Entonces, no te metas en ese lío de competir con el papá biológico de tus hijastros. No lo hagas. Siempre vas a salir perdiendo. Claro, excepto en estos pocos casos donde el padrastro, caramba, es más que eso. Incluso llega a ser mejor que el papá biológico. Y que sus hijastros lo aman infinitamente. Hasta algunos han tomado la decisión grande de cambiarse el apellido. Yo quiero llevar el apellido, no de mi papá biológico, ya no quiero el apellido de mi padrastro, que ese sí ha sido mi papá. Mira, cuando ya tú logras eso dice bastante de lo que has hecho como ser humano con ese niño o con ese adolescente. Pero esos son unos pocos. Esperamos que cada día, y con este programa y con los que vengan de Psicología en Familia, si tú eres padrastro, cada día te conviertas en un mejor ser humano para ese hijastro. Más si ese niño tiene un papá biológico que de verdad no es bueno, que de verdad es tóxico. Te necesita aún más. Entonces no compitas con su padre. Si su padre es un pésimo padre o un buen padre, eso no significa una gran diferencia. No deberías nunca hablar mal del papá biológico de tu hijastro delante de él. No trates de desacreditarlo, aunque sea verdad que sea una mala persona. No debes hacer eso. Si su padre biológico es un mal padre, los niños se darán cuenta ellos solitos. Y esto también se lo digo a la mamá después del divorcio. No se ponga a hablar mal del papá de sus hijos. Ellos solitos se van a dar cuenta, ¿sí? No les haga usted ese daño, porque no le hace daño usted al papá de sus hijos, le hace daño a sus hijos. Usted debe ser un facilitador de una buena relación entre el padre y los hijos, y el padre biológico y tus hijastros, ¿verdad? Recuerda que tú estás mayor parte del tiempo con estos muchachos, mientras que el papá biológico de pronto solamente los ve una vez a la semana o incluso hasta menos al mes, ¿sí? Entonces, de seguro, los mejores momentos de la vida de esos niños serán contigo y no con su padre biológico. Entonces te das cuenta que no tienes nada por qué competir. No hay que competir. Tú lo tienes la mayoría del tiempo. Entonces nos quedamos con estas 4 primeras recomendaciones para ser
un buen padrastro? Uno, tener paciencia. Los niños están atravesando un duelo por la separación de los papás, aún tienen la esperanza que estos vuelvan. Tú eres un intruso, ten paciencia. Ten paciencia con el rechazo al comienzo. No compres amor. Sí, puedes hacerles obsequios y salidas, pero lo mejor es el respeto que tú le brindes a tus hijastros, la compañía y la comprensión, ¿sí? 3, involúcrate en las actividades de tus hijastros, en lo que ellos te permitan. Busca cosas que hacer con ellos, cosas que a ellos les interese. Enséñale una nueva actividad a tus hijastros. Y 4, no compitas con su padre biológico jamás, ¿ok? No lo hagas, aunque sea malo. No hables mal nunca del padre biológico a tus hijastros. No, jamás. No te metas en ese lío. Ellos solitos se van a dar cuenta. Y vamos a seguir dando la guía para ser un buen padrastro. Ya sé que muchos están diciendo, ay, Luz Marina, y la guía para ser una buena madrastra. No te preocupes, también haremos un par de programas para hablar de cómo ser una buena madrastra. Pero por lo pronto estamos hablando hoy de los padrastros. Yo soy Luz Marina Locarno y quiero recordarte que hoy es un buen día, un muy buen día para empezar a cambiar. Psicología en familia. Con la doctora Luz Marina Locarno.